Y conversamos a esta hora en CNN Chile con la esposa de Alfonso Chanfró, Erika Henguin. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. 39 años han pasado después de que su marido Alfonso Chanfró fuera detenido y fuera llevado hasta Londres 38, ahí fuera sometido a torturas, incluso junto a usted. ¿Cómo recibe esta condena 39 años después? Bueno, estaba muy ansiosa esperando el fallo, que aún no he visto, porque sabía que prontamente tenía que salir. 39 años esperando, 39 años perseverando, toda la familia. Así que el día de hoy coincidió justamente que yo fui al tribunal porque quería tener noticia y como una sincronía, como dije yo, justamente había hoy día salido el fallo y habían ido a notificar, así que fue una gran alegría, una de las grandes alegrías que he tenido en mi vida. No obstante la discreción a mi juicio de las condenas. Porque son 10 años, 3 años para Basclay Zapata Reyes y Gerardo Urrich González fue absuelto, dice, por falta de participación. Esa es la única persona que fue absuelta. Sí. La verdad es que me llama un poco la atención que falta. No fue sometido a proceso, la verdad es que desconozco por qué. Uno de los responsables de la detención de Alfonso, que es Gerardo Godoy García. Yo no sé en este momento qué pasará con él. De Gerardo Ulrich, que es sin embargo un agente de la DINA que tuvo un cargo de jefatura dentro de la estructura de la DINA, fue absuelto. Yo no lo vinculaba directamente con la detención de mi marido, así que probablemente por eso. Ahora, los 10 años son porque son autores de secuestro calificado y no se ha logrado probar el homicidio. No se ha logrado probar. Mi marido fue detenido, su detención nunca ha sido reconocida oficialmente y nunca se ha encontrado sus restos. Nunca se supo a qué lugar exactamente lo llevaron, si bien sabemos que estuvo conmigo en Londres 38 y posteriormente fue sacado de Londres y se cree que pudo haber sido llevado a Colonia Dignidad. Por esa razón lo estaba investigando el juez Cepeda. Yo desconozco por eso todavía el contenido del fallo. Yo entiendo que el juez Cepeda sí pensaba que mi marido había sido llevado posteriormente a Colonia Dignidad, donde probablemente lo mataron. Eso no está aprobado. Ahora, ¿qué significan estos 10 años? ¿Es una medida reparatoria después de estos 39 años? Bueno, desde mi punto de vista y de acuerdo a las legislaciones, yo pienso que los responsables de un crimen de lesa humanidad, de una detención y posterior desaparición de una persona, de un cuerpo, y nunca entregar las razones, además de la tortura, creo que ameritan penas mucho mayores. No obstante, igualmente estoy contenta. Estoy contenta porque en el caso de mi marido no había habido absolutamente nada aquí en Chile. ¿Cómo fue este recorrido de estos 39 años desde que desapareció Alfonso? Recordemos un poco la historia. Él lo tomaron detenido desde su casa en la calle Independencia cuando vivían juntos. Tenían una hija pequeña de algo así de 1 año de edad. Se lo llevaron a Londres 38, luego la toman a usted detenida, los torturan juntos. ¿Cómo fueron esos días y cómo fue después el camino para tener información sobre él? Bueno, mi marido, que era un militante del MIR, había sido dirigente estudiantil, pero también dirigente del MIR, decide, y decido junto a él, quedarnos en el país. En esa condición fue detenido y fui... ¿A él lo delataron? A él, yo asumo que la DINA, como organismo de inteligencia, hizo un trabajo de inteligencia hasta llegar a mi marido. Me imagino con todos los mecanismos que la inteligencia, como la DINA, usaba torturando personas y así, digamos, obteniendo informaciones hasta llegar a mi marido. Lo detienen y al día siguiente me detienen a mí con el fin único, mi detención, de presionar a mi marido porque supuestamente él no había entregado información durante toda la noche. Así permanecemos largos días
en esas condiciones mucho más largos aún, juntos lo sacan a él y desde ahí yo nunca más sé. Yo soy pasada a un campo de Tres Álamos, un campo de prisioneros de Tres Álamos, y posteriormente soy expulsada. ¿Cuánto fue la última vez que lo vio? Yo lo vi, la última vez que lo vi fue el 13 de agosto del 74, donde tuvimos la oportunidad en ese contexto de despedirnos, desde un punto de vista afectivo, emotivo, con promesa. Bueno, de ahí nunca más lo volví a ver. Y entonces, obviamente, cuando me expulsan a Francia, yo, por ser casada con él, que era de nacionalidad francesa también, llego a Francia y obviamente mi primer sentido, estando fuera, fue entregar testimonio de su detención y pedir que lo liberaran. Y ahí empieza, digamos, esta lucha perseverante y obstinada y necesaria, primero por la verdad, porque entregaran respuesta respecto de su detención, y segundo por la justicia, una vez que ya no entrega, bueno, siempre era necesaria la justicia. Y desde ahí tuvimos un proceso que se reabrió, del que venía del año 74, 75, en el 90 lo reabrimos con la ministra en visita, Gloria Olivares. Hubo una investigación bastante intensiva, diría yo. Sin embargo, no hubo hubo la posibilidad solo de inculpados, pero no de sometimiento a proceso, porque la justicia militar lo pidió. Y después es el ministro Juan Guzmán el que finalmente reabre la investigación. No, así dice la noticia que yo leí en varios periódicos, pero en realidad no es el juez Guzmán quien lo toma. Lo tomó el juez, un ministro de apellido Rodríguez inicialmente, en el año 2003, cuando nosotros decidimos con el abogado Caucoto abrir un nuevo caso, y lo toma entonces el ministro Rodríguez y fue cambiando de ministro. Lo tuvo después el ministro Gajardo, y hasta que lo toma el juez Cepeda, cuando el ministro Gajardo se va, deja los casos. ¿Y a qué atribuye usted la lentitud? Yo francamente creo que hubo, o sea, imagínense, desde el 2003 que estuvo, deben haber habido unos 4 ministros. Yo lo atribuyo a una falta de voluntad, por un lado, de algunos jueces, y por otro, de que los casos no están como casos exclusivos. Que los como jueces este caso, ¿cuántos otros casos conoce usted? Porque muchos dicen, ya es tiempo de dar vuelta a la página, de cerrar este proceso. Para muchos la transición política terminó con la llegada de un gobierno de derecha, ya Chile está en otra etapa, nadie se acuerda del régimen de Pinochet. ¿Terminó la transición a su juicio? O sea, yo creo que no ha terminado. Yo creo que hay prácticas dictatoriales que aún continúan. O sea, conocemos el caso del joven Peña, me parece que es el apellido, un joven, un adolescente de 16 años que fue detenido en el marco de las manifestaciones estudiantiles y fue torturado, porque eso es lo que además el Instituto Nacional de Derechos Humanos así lo ha señalado. Y hay muchísimos testimonios. Por lo tanto, casos como el de mi marido y muchos otros casos que están apareciendo todos los días, afortunadamente, en donde hay condena por violación a los derechos humanos de los años 70, de los años de dictadura, 70, 80, permitirían, tal vez, que casos como estos no se repitieran, sin embargo se repiten. En otro contexto, claro. En un contexto de movilizaciones. Mi marido también fue un dirigente estudiantil. O sea, a mí me parece que hay muchas prácticas. Tenemos el caso de José Buenante, que es un joven mapuche que desapareció, tal vez no como una política de Estado, yo no lo sé, supongo que no, pero la práctica se repite. Entonces a mí me parece que dar vuelta a la página no es posible, primero porque no ha habido respuesta respecto de qué pasó con los casos de personas que desaparecieron.
ciento y tantos casos que han sido encontrados de un universo, no sé, muchísimo. ¿Usted cree que todavía hay personas que pueden seguir dando información? Muchas de estas personas están ya ancianas, que tal vez se pueda apelar a esa etapa final de la vida. ¿Usted cree que todavía queda información por dar? Yo creo que queda información por dar, de todas maneras. Hay mucha gente que en la época y que participó probablemente en distintos, digamos, etapas del proceso de propiamente la desaparición, que eran un poco mayor que yo. Yo soy ya tercera edad, debo reconocerlo, pero considero que personas con unos pocos años más que yo, incluso muchos más años que yo, si tienen lucidez perfectamente y conciencia, espero, pueden entregar información. O sea, y para usted en lo personal y para su hija, ¿se cierra una etapa? Desde el punto de vista de la justicia, en lo personal, siento que es posible cerrar tal vez una etapa, no obstante los años de condena, y estoy contenta por eso, porque igualmente hay un agotamiento respecto de esta demanda de justicia, pero por otro lado me parece importante también la posibilidad de tener información respecto de qué pasó con Alfonso Chanfró, mi esposo, el papá de mi hija, pero también con muchas otras personas con las cuales yo estuve, que eran jóvenes, en su mayoría de un promedio de edad 20 años, que también desaparecieron. Muchísimas gracias, Erika, por esta entrevista y bueno, gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día que hemos conocido la condena para los responsables de la desaparición de Alfonso Chanfró. Buenas tardes. Muchísimas gracias.